Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis, yo soy Haled y en esta oportunidad te voy a traer un video de cómo puedes construir las zapatas. ¿Qué son las zapatas? Las zapatas son las bases que se necesitan en toda construcción para hacer nuestra construcción resistente o sismo resistente. ¿Qué vamos a ver en este video? En este video vamos a ver los distintos tipos de zapatas más utilizados para la construcción de una vivienda. Vamos a ver cómo hacer la elección dependiendo de la altura que tenga tu construcción y además cómo debes de ubicarlas en función del terreno que tengas. Vamos a utilizar como ejemplo una obra que estamos realizando aquí en Guayaquil, Ecuador, para explicarte todo el proceso de construcción, tanto de una zapata aislada como de zapata corrida, desde la preparación del hormigón de limpieza, el encofrado cimbra o formaleta, el armado del hierro y posteriormente la fundición y dosificación del concreto necesario para este tipo de estructuras. ¿Te lo vas a perder? No creo. Vamos, acompáñame, que vamos a definir qué son las zapatas y por qué son tan importantes. No te lo pierdas, acompáñame, que vamos a empezar. ¡Manos a la obra! ¿Qué son las zapatas y para qué sirven? Las zapatas son los pies de nuestra construcción. ¿Y por qué digo los pies? Porque tienen que ser mucho más anchas que las columnas que van a ser los elementos estructurales que van a estar a continuación. Y estas zapatas tienen que ser mucho más grandes para poder compartir el peso de la construcción y transmitirlo al terreno de forma homogénea. Existen dos tipos de zapatas principalmente: las zapatas aisladas y las zapatas corridas. ¿Cuándo utilizamos zapatas aisladas? Cuando nuestra construcción no va a tener más de 3 niveles de altura. En este caso podemos utilizar zapatas aisladas y las zapatas aisladas serán del tipo que vemos aquí en la imagen. De esta forma son las zapatas aisladas. Y por su parte las zapatas corridas obviamente son mucho más alargadas, son más resistentes para poder realizar construcciones de más de 3 niveles de altura. Podemos combinar este tipo de zapatas, podemos hacer zapatas aisladas y zapatas corridas dependiendo del peso que va a tener nuestra construcción o del terreno también. Otro de los factores es el terreno. Debemos de tener terrenos preparados, terrenos semiduros que puedan soportar nuestra edificación. Como siempre vamos a definir qué son las zapatas y para qué sirven. Las zapatas son los pies de nuestra obra, otra vez. ¿Y por qué digo los pies? Imagínate que tenemos una persona que es más pequeña que la media. Los pies irán en relación al tamaño y peso de esta persona. Serán unos pies en proporción. Ahora imagínate un jugador de básquetbol de la NBA, de casi 2,10 metros de altura. Los zapatos de este hombre van a ser mucho más grandes y van a estar en relación a la altura y el peso de esta persona. De la misma forma, las zapatas tienen que ser proporcionales a la altura y el peso de nuestras construcciones. De esta forma has podido comprender el por qué las zapatas deben de ser más grandes para soportar el peso de tu construcción. Pero ¿cómo escogemos el tipo de zapatas? ¿Cómo saber qué zapata debemos de construir? Si una zapata aislada o una zapata corrida. Y esto depende muchas veces del tipo de terreno que vayamos a tener, además de la altura de nuestra construcción. Si decimos que van a ser construcciones de un solo nivel, de 2 niveles y puede ser que hasta 3 niveles, cuando encontramos que el subsuelo o terreno que tenemos debajo es resistente o que nos cuesta excavar para poder hacer los huecos de las zapatas, este tipo de construcciones se pueden realizar por medio de plintos o zapatas aisladas. Estas zapatas aisladas van a tener una forma rectangular y la columna irá pivotando en los extremos dependiendo de la ubicación en cada una de las partes de tu construcción, ya que hay que respetar las distancias y retiros con respecto al vecino. Si tienes una pared del vecino, tu plinto o zapata deberá de estar paralela a la pared de tu vecino y por lo tanto el plinto debe desarrollarse hacia el interior del terreno, como estás viendo ahora en la imagen. En todas las esquinas de los terrenos, cuando tenemos paredes de vecinos en los costados, siempre la debemos de hacer de esta forma. Recordar también que los plintos o zapatas que van en el interior deben de ser mucho más grandes que los que van en el exterior, ya que se va concentrando todo el peso en el interior de la construcción y por lo tanto estos deben de ser más grandes. Cuando tenemos terrenos que no son muy resistentes, podemos recurrir a las zapatas, ya que lo que haces es ampliar el área de transmisión que va a tener la zapata, que va a soportar todo el peso de la casa y va a transmitir su peso al suelo. Las zapatas corridas son más resistentes, pero además tienen un área mayor que te ayuda a poder compensar el peso de la construcción con respecto al terreno.
Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com. Y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción. En futuros videos iremos subiendo cómo se debe de realizar una losa de cementación que es ideal para terrenos que son muy malos o terrenos arenosos, y de esta forma completaremos todo lo que es el ciclo de bases y cementaciones para casas de 1 o 2 o 3 niveles. ¿Qué medidas deben de tener los cimientos o las bases para una casa de un nivel? Para las casas de un nivel, las medidas deben de ser de 60 por 60. Para 2 niveles lo podemos hacer entre 80 o 1,20, y para más de 3 niveles siempre 1,40, y los de centro los podríamos hacer de 1,60. Las zapatas deberán de tener las mismas dimensiones, pero de esta forma van a ser alargadas y van a cubrir la fila de columnas que estarán en los costados de la construcción. También podemos hacer zapatas en el centro, corridas o aisladas, dependiendo de la cantidad de peso que tenga nuestra construcción. Podemos combinar y realizar un mix de estos dos tipos de cimentación, tanto zapatas aisladas como corridas, y de esta forma tú podrías construir cualquier tipo de edificación. ¿Cómo se realiza la construcción de una zapata? Ya sea zapata aislada o una zapata corrida. Una vez que tengamos listo y nivelado nuestro terreno, debemos de realizar una fundición o vaciado de hormigón, de un hormigón que se conoce como hormigón de limpieza. Este hormigón de limpieza va a tener 5 centímetros de altura o de espesor, y va a ser un hormigón pobre, que no tiene mucha proporción de arena, cemento y piedra. La dosificación para este tipo de hormigones de limpieza podrá ser de un saco de 50 kilos de cemento, 4 sacos de arena, podría ser arena de río o arena de cantera, y podrían ser 4 sacos de piedra para poder conformar este tipo de elementos. A la hora de mezclar, podemos apoyarnos por una concretera, trompo o hormigonera que realice la mezcla de forma homogénea. Y el proceso de mezclado en este tipo de hormigonera es primero aplicar el agua, la cantidad de agua que vayas a necesitar. Esto suele rondar un balde, que vendría a ser 25 litros, o dependiendo de la cantidad de humedad que tengan los agregados, en este caso la arena, puede tener más humedad y por lo tanto necesita menos cantidad de agua para poder realizar la mezcla. Después que tienes ingresada el agua dentro de la hormigonera, le vas ingresando los sacos de arena y los sacos de piedra. Pero ¿cómo haces la medida si tenemos que un bulto de cemento que pesa 50 kilos viene en un saco y ya tienes una medida? Pero para poder dosificar o igualar esta proporción con la arena y con la piedra, se utilizan unas parihuelas, que son unos elementos rectangulares hechos de madera, o también los puedes conseguir o alquilar, y tienen 40 centímetros por 40 centímetros por 20 centímetros de alto. Lo tienes ahí. Esto es una parihuela, no es el plato peruano, que seguramente debe estar muy rico, pero yo no lo he probado todavía. La parihuela tiene en estas medidas de volumen la misma medida de peso que tiene un saco de cemento. Tú introduces este saco de cemento de 50 kilos en esta parihuela y la medida es la misma. Por lo tanto, este molde es el que vamos a utilizar para poder realizar las cantidades necesarias para poder conseguir cualquier tipo de hormigón, ya sea pobre o un hormigón de mayor resistencia. ¿Cómo realizamos el encofrado para este tipo de zapatas? Lo vamos a hacer de una vez. Antes de realizar el hormigón de limpieza, vamos a sumar el hormigón de limpieza, que va a tener 5 centímetros, y vamos a sumarle la altura de la base de nuestra zapata, y por lo tanto el encofrado cimbra o forma aleta deberá de tener más de 25 centímetros para de una vez ir conformando nuestro encofrado. Con el encofrado listo, armado y seguro ya, ¿no? Bien seguro, ya que el hormigón tiene mucho peso y puede abrir las paredes del encofrado, marcamos en el encofrado el nivel a donde queremos llegar con nuestro hormigón de limpieza. Una vez vertido, paleteado, seco, al siguiente día podemos empezar a trazar y a ubicar las distancias en que necesitamos poner cada uno de nuestros hierros principales y de nuestros estribos. ¿Cómo realizamos el armado de este tipo de zapatas? Para las zapatas aisladas, el armado debe realizarse por medio de una parrilla. Armamos una parrilla que, dependiendo de las medidas y de la altura de nuestras construcciones, deberá de tener unas varillas a los costados que suban para poder mejorar
la resistencia de nuestra base o pie de nuestra obra y deberán estar trabados en los dos sentidos. ¿Qué tipo de varilla vamos a utilizar aquí? Varilla de 12 milímetros o de media pulgada. Estas varillas deberán estar siempre armadas con alambre recocido número 18. De esta forma vamos construyendo nuestra parrilla y de esta parrilla deberá de nacer los hierros principales que van a ser nuestro plinto aislado. De la misma forma, con las zapatas corridas, marcamos las distancias de cada uno de los estribos o aceros de refuerzo que vamos a ubicar en nuestro hormigón de limpieza. De esta forma sabremos dónde ir ubicando cada uno y van a tener una medida exacta y proporcional, que es lo que se necesita para este tipo de armaduras. Cada uno de los elementos deberá de ser también armado con alambre recocido. Este proceso lleva bastante tiempo, pero si ya vienen las varillas dobladas o puedes conseguir que tu fábrica te provea el acero figurado, podrás tener ya las varillas listas con la figura y forma que necesites para poder simplemente coger y armar. Aquí en Guayaquil hay empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Vienen las varillas para realizar las columnas armadas ya con sus hierros principales y con sus estribos o aceros de refuerzo, y con esto ganas tiempo de ejecución en la construcción de tu obra. Una vez listo y armado nuestro hierro o nuestra estructura principal, procedemos a realizar el encofrado de cada una de nuestras zapatas, ya sea aisladas o ya sea corridas. A la hora de fundir, este encofrado debe ser suficientemente resistente para poder soportar el peso de este encofrado. Como siempre, en este encofrado no se olviden de aplicar un líquido desmoldante para que la madera no se llegue a pegar con el hormigón y tengamos problemas de acabados o de huecos en el hormigón que se puedan producir por la adhesión del concreto a las paredes de la madera. En este proceso de armado del encofrado ya podemos ir ubicando, si queremos, las placas para nuestras columnas metálicas o los hierros que sobresalgan para poder armar nuestras columnas de hierro. Vaciado del hormigón. Para poder vaciar el hormigón tienes varias formas de hacerlo. La primera forma es manual. Puedes realizar la mezcla de forma manual con el personal que tengas en obra. Esto te llevará mucho más tiempo y vas a necesitar más personal para poder llegar a fundir. Es más cansado para el personal. Por otro lado, tienes también el poder alquilar, comprar un trompo o concretera que te ayude a poder mezclar y homogenizar el hormigón. Pero sin embargo, tampoco las proporciones son tan exactas. Ganas tiempo, el personal está menos cansado, pero de todas formas es un trabajo agotador. Y la tercera forma, que es la que más recomiendo, es llamar a una empresa que te provea el concreto en obra, ¿sí? Y que te lo traiga por medio de un camión tipo mixer, que son esos camiones tipo cisterna, pero que va girando. Este tipo de material ya viene mejor mezclado. Puedes aplicarles aditivos impermeabilizantes o aditivos que aceleren el secado o fraguado de tu hormigón, y además no son mucho más caros que lo que puedas mezclar en la obra. Por otra parte, ellos también realizan pruebas de resistencia del hormigón que son muy útiles para poder saber que el hormigón que te han vendido es un hormigón en relación a la resistencia que tú has pedido. Para este proceso se sacan 6 muestras de unos cilindros que vienen a ser las probetas, y estas 6 muestras serán abiertas por un laboratorio a los 7, 15 y 28 días para poder determinar los grados de resistencia que ha ido adquiriendo el hormigón a medida que se ha ido secando. Esto también te recomiendo que lo hagas tú en tus construcciones, que llames a un laboratorio y que ellos vengan y tomen las probetas necesarias para tú tener un respaldo y una información adicional y poder comparar después los niveles de resistencia que te dice la casa que te vendió el hormigón y tu laboratorio. De esta forma, si le has aplicado ya un hormigón acelerante, ya podrás desencofrar o poder seguir levantando las columnas de tu construcción al tercer día o al séptimo día, dependiendo del hormigón que hayas pedido. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte y recuerda que tienes la posibilidad de tener tu proyecto personalizado. Hazte miembro y tendrás asesoría en el primer nivel. En el segundo nivel podrás tener tu proyecto y tu plano para realizar la construcción de tus sueños. Y además tenemos otro nivel más donde también realizamos el diseño de las estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, para poder realizar las construcciones de forma completa. Me despido no sin antes agradecer a los miembros de este canal que siempre nos apoyan y que confían en nosotros para realizar sus proyectos. Chicos, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, gracias y gracias. Señores, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video. No olvides dejar tus comentarios. Chao.
Si quieres información más detallada, visita la página web arquitectogratis.com. Y si quieres tener información a la mano, descárgate el acceso rápido y podrás disfrutar de contenido que te puede servir para tu construcción.